Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hacemos este retiro mensual en atmósfera de la celebración de la Pascua del Señor. Nos alegramos con toda la Iglesia porque Cristo nuestro Señor ha resucitado, ha triunfado, ha traído al mundo la redención. Y nosotros pues nos acercamos al Señor y podríamos hacer un repaso en este ratito de oración y considerar lo que significa este íter que nos presenta la Semana Santa desde la entrada de Jesús triunfal a Jerusalén y hasta su muerte y sepultura y resurrección al terminar la Semana Santa. Entonces, dijéramos que podríamos acompañar a Jesús que va a Jerusalén y que se traslada y se mueve con sus discípulos. Y quiero leerte la Escritura Santa para que podamos meternos bien en la escena. Dice: en el monte llamado de los Olivos envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente, y entrando en ella hallaréis un pollino atado, que todavía no ha sido montado por nadie. Desatadlo y traedlo. Y lo llevaron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, montaron a Jesús. Y según él iba avanzando, extendían sus vestidos en el camino. Y cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, comenzó la muchedumbre de los discípulos a alabar alegre a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el que viene, el Rey, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos fariseos de entre la muchedumbre le dijeron al Maestro: reprende a tus discípulos. Y él contestó: os digo que si estos callasen, hasta las mismas piedras gritarían. Entonces entra Jesús y, completando la narración con otros evangelistas, sabemos que batían palmas y ramos de olivo y gritaban: hosana al que viene en nombre del Señor. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo llega a la ciudad de Jerusalén no porque lo han citado las autoridades romanas, no porque lo han citado las autoridades del templo, sino llega por propia voluntad, llega a cumplir el plan redentor y a entregar su vida hasta la muerte. Y esto nos tiene que mover a nosotros el corazón, porque comprobamos la eficacia de la cruz, la eficacia de la entrega del Señor, de la entrega total, nuestra redención. Aquí estamos tú y yo liberados del todo y dispuestos, si queremos, porque respeta siempre nuestra voluntad, a alcanzar el cielo. Y entonces Cristo llega, decía ya por propia voluntad, a la ciudad de Jerusalén, porque va a tomar posesión de ella. Recordemos que le había dicho el ángel a María: él heredará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Y la ciudad de David es precisamente Jerusalén, y llega así pues el Señor a tomar posesión de esa ciudad.
El Salmo 23 nos dice: portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, el héroe valeroso, el Señor valeroso en la batalla. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la Gloria. Recordemos cómo entraban los héroes de las batallas, y está aquí diciendo que se alcen que se abran las puertas, se alcen los dinteles. Los dinteles el dintel es la viga que va de lado a lado de una puerta, de las columnas que sostienen la puerta. Y esta es una manera de celebrar la victoria de los antiguos, porque los romanos mandaban a hacer esos arcos triunfales, y cuando entraba el general victorioso, al pasar por el arco bajaba la cabeza, pensando que su gloria iba a topar con el arco. Bueno, por eso dice el Salmo, que se alcen los dinteles, que se abran las puertas. Dice, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Entonces estaba ya predicha esta llegada del Señor a la Jerusalén. Entonces metámonos con la imaginación, con todas nuestras potencias en la escena, y saquemos consecuencias para nosotros, porque si queremos, nosotros entramos con el Señor. Este es el comienzo del reino eterno. El catecismo nos explica el significado profundo de la llegada de Cristo a la ciudad de Jerusalén, y dice así en el punto 599, dice: ¿cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como el Hijo de David, el que trae la salvación. Hosana quiere decir sálvanos. Entra en la ciudad montado en un asno. Así el profeta Zacarías lo ha profetizado, y no conquista a la ciudad de Jerusalén, a la hija de Sión, figura de la iglesia, por la violencia, sino por la humildad, porque da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos del reino, dice el catecismo, aquel día fueron los niños, porque hasta los niños de pecho, dice otro evangelista, gritarían. Al mismo tiempo, dice Jesús, las piedras, en fin, y los pobres de Dios, es decir, la gente de la calle, le aclaman como los ángeles anunciaron a los pastores. Recordemos su aclamación: bendito el que viene en nombre del Señor. Ha sido recogida por la iglesia en el Santos que decimos en la misa todos los días. O sea, la entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante su Pascua, es decir, su muerte y resurrección. Que eso es lo que celebramos con la Semana Santa. Bueno, y entonces pues decía que tratemos de comprender el hecho y sondear el corazón de Cristo nuestro Señor. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo se relaciona este hecho conmigo? Y bueno, pues obviamente se trata de una conversión. Qué bonito esos puntos de Forja de San José María que hablan de conversión. Y él con qué sencillez le dice: Señor, ¿hasta cuándo me voy a convertir? ¿Hasta cuándo? En verdad es como una pregunta de un hijo pequeño. Y también le dice: Señor, líbrame de mí mismo. Y pidiendo la conversión le dice: Señor, que desde ahora sea otro, que no sea yo, sino aquel que tú deseas, que no te niegue nada de lo que tú me pidas, que sepa orar, que sepa sufrir, que nada me preocupe fuera de tu gloria,
que sienta tu presencia de continuo, que ame al Padre, que te desea a ti, mi Jesús, en una permanente comunión, que el Espíritu Santo me encienda. Claro, por supuesto que sabemos que esto es un proceso, pero la entrega de Cristo total y completa en la cruz reclama una entrega de amor en la medida de nuestra pequeñez proporcionada, una entrega total y completa para conseguir una conversión total y completa. Tengo aquí la narración de la conversión de André Frossard, que es el hijo del secretario del Partido Comunista Francés. Entonces dice él mismo, porque fue acompañando a un amigo a un lugar y mientras esperaba entró a una iglesia. Y por supuesto era un hombre muy culto, muy preparado, de unos conocimientos muy amplios. Entra a una iglesia y dice así: habiendo entrado allí, escéptico y ateo de extrema izquierda, aún más que escéptico, todavía más que ateo, indiferente y ocupado en cosas muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar, volví a salir algunos minutos más tarde, católico, apostólico y romano, llevado, alzado, recogido, arrollado por una ola de una alegría inagotable. Qué precioso como lo describe esa conversión suya inmediata, momentánea. Dios había ido trabajando ese corazón sin que lo supiera del todo, pero ahí se encuentra con Dios y sale católico, apostólico, romano, aquel que ni siquiera tenía intención de negar a Dios porque no le importaba en absoluto, pero sale llevado, alzado, recogido, arrollado por una ola de una alegría inagotable. Claro, pero aquí está en juego nuestra libertad. El punto es cuánto y cómo queremos entregarnos a Dios y dar a Dios ese corazón, porque obviamente lo que Cristo busca en la llegada al mundo es la Jerusalén de nuestros corazones, la Jerusalén de nuestro amor, la Jerusalén de nuestra fidelidad, de nuestro acompañamiento. Porque recordemos cómo describen los apóstoles la entrada de Jesús, cómo continúa después de que esto que he leído, que es más o menos parecido en los tres sinópticos y también Juan, y dice, porque llega hasta Jerusalén, hasta el templo, dice, entrando en el templo, comenzó a echar a los vendedores, diciéndoles, escrito está, y será mi casa, casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y echa, como sabemos, animales, le da vuelta a las mesas de los cambistas y expulsa a los comerciantes. Claro, y nosotros entendemos esto porque es un hecho que conocemos muy bien. Estas champas que decimos aquí, chabolas que hay alrededor de las iglesias, habían ido tomando lugar poco a poco y se habían introducido en el templo para la venta de los animales, para los sacrificios y por supuesto para la leña y para el alimento para sostener esos animales, y en fin, aquello era un mercado. Y como el impuesto se tenía que pagar, el impuesto del templo se tenía que pagar en moneda del templo, llegaban todos con monedas circulantes, que en esa época circulaban muchos tipos de monedas, ¿verdad? Y en el templo las cambiaban por la moneda oportuna para pagar el impuesto. Total, aquello era un mercado. Lo han convertido en cueva de ladrones. ¿Y qué reclama el Señor? Pues expulsando todo lo que allí estorba. Pues lo que puede reclamar en nuestros corazones: hijo,
expulsa todo lo que en ti no es de mí. Yo quiero que tú seas mío y yo ser tuyo, pero expulsa lo que no me pertenece. Esa jaculatoria tan bonita de San José María: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Y en esto podemos ir avanzando cada vez más y más. Yendo a una biografía de San José María, me encuentro con una anécdota que te la quiero leer. Está citada por José Miguel Cejas. Para mí una biografía preciosa, de un estilo periodístico, literario maravilloso, muy moderna. Dice así: un día, cuando se dirigía a la iglesia para celebrar la misa, se encontró con una mendiga a la que conocía, porque estaba siempre en el mismo sitio, en la calle, pidiendo limosna, o sea, junto a la iglesia. Me acerqué a ella y le dije, escribe San José María en sus apuntes espirituales: hija mía, yo no puedo darte nada. Se ve que la mendiga expresó su deseo de recibir algo. Hija mía, yo no puedo darte nada, oro ni plata. Yo, pobre sacerdote de Dios, te doy lo que tengo, la bendición de Dios Padre Omnipotente. Y te pido, porque eran los momentos fundacionales del Opus Dei, se iniciaba en esa época, y te pido que encomiendes mucho una intención mía, que será para mucha gloria de Dios y bien de las almas. Dale al Señor todo lo que puedas. Al poco tiempo, continuó leyendo, uno de los días que pasé a celebrar la Santa Misa, no estaba ella, tampoco al otro. Y como en esa época íbamos a visitar los hospitales, en uno de ellos me encontré con esa mendiga en una de las salas. Hija mía, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué te pasa? Me miró y me sonrió. Estaba gravemente enferma. Le indiqué: mañana celebraré la misa pidiéndole al Señor que te ponga buena. Y la mendiga contestó: atiende a esto, Padre, ¿cómo se entiende? Usted me dijo que encomendase una cosa que era para mucha gloria de Dios y que le pidiera y que le diera todo lo que pudiera al Señor. Le he ofrecido lo que tengo, mi vida. Fíjate tú, le he ofrecido lo que tengo, mi vida. Solo le dije, ya escribe San José María, haz lo que quieras, pero le pediré al Señor por ti, y si te vas, cumple muy bien con este encargo. Pide al Señor por esta intención. Entonces, ¿qué le dio la mendiga? Su vida. Entonces, fíjate tú esa manera de reaccionar ante las cosas de Dios. Qué sencillez y qué entrega tan total, qué lección para nosotros, ¿verdad? Que somos quizá una Jerusalén, como también dice el Evangelio de San Lucas, que Jesús lloró antes de pasar justo al templo. Jesús llora sobre Jerusalén y dice así el Evangelio: así que estuvo cerca al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si al menos en este día conocieras lo que hace la paz, que la paz sea tuya, pero ahora está oculto a tus ojos. Otros evangelistas dicen: cuántas veces quise recogerte, como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas, pero tú no has querido. Y llora el Señor. ¿Y nosotros? Bueno, pues la vida de Cristo con sus hechos es pues un libro abierto para nosotros, una ruta a recorrer.
Y esta Jerusalén que ahora estamos viendo, a la que llega el Señor, pues es una Jerusalén que después aparece en el Apocalipsis ya victoriosa y convertida, y dice así. Leo el capítulo 21 del Apocalipsis, que es el penúltimo. El 20, el 19 y el 20 pues hablan de la guerra, de la bestia, del anticristo, de las plagas, de las trompetas, pero en el 21 habla ya de la victoria y dice así: vi en el cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. Esto es porque los judíos en su cosmogonía pensaban que el mar era todavía un elemento imperfecto. Entonces lo imperfecto ha desaparecido, el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo al lado de Dios, ataviada como una esposa se engalana para su esposo. Y aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, porque Él estaba entre ellos y serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Enjugará sus lágrimas y la muerte no existirá ya más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajos, porque todo esto ya ha pasado. Y dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Es el triunfo final. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratis de la fuente de agua viva. El que venciere heredará estas cosas, y seré su Dios, y él será mi hijo. Y continúa Juan en el Apocalipsis hablando de la ciudad. Bueno, un día se lo leía a gente joven, y si esto parece de ciencia ficción, pues en realidad Juan escribe la visión de una manera maravillosa, con todas las posibilidades del alcance humano, y dice: su brillo era semejante a la piedra preciosa, como piedra de jaspe pulimentado. Y dice más: su muro era de jaspe, la ciudad de oro puro, y las hiladas del muro de la ciudad eran de todo género de piedras preciosas. Y entonces va diciendo: jaspe, jade, zafiro, calcedonia, sardónica, o sea, todas piedras preciosas. Y dice: y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro, como de vidrio transparente. Pero templo no vi en ella, pues el Señor Dios Todopoderoso con el Cordero eran su templo, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que la iluminasen, porque la gloria de Dios la iluminaba, y su lumbrera, su lámpara, era el Cordero. En ella no entrará cosa impura. Claro, esto es maravilloso, es la victoria del Señor. Y claro, y por supuesto después habla de agua, porque quien ha estado en Tierra Santa se da cuenta que aquello pues tiende a ser un secano. Y entonces para estos el agua era una riqueza muy grande, entonces se tenía que poner agua en la ciudad. Y dice así: y me mostró un río de agua de vida, clara como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y había un árbol de vida, fíjate tú, un árbol allí junto a las aguas. No había ya noche, ni tendrá necesidad de luz, de antorcha, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por todos los siglos de los siglos. Bueno, pues ¿de qué nos está hablando el Señor aquí? De la santidad de la Jerusalén. Entonces, y de nuestra santidad.
nosotros hemos de tener un espíritu victorioso, una moral de victoria, como se dice. Con Cristo, dice San Pablo, todo lo podemos. Si Deus pro nobis, quis contra nos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la invitación es que nosotros seamos así de perfectos como está reflejada esta visión de la Jerusalén victoriosa. Decía San José María: hijos míos, una preocupación hemos de tener los hijos de Dios, una preocupación exclusiva, y es esta: ser santos. Hemos de ser santos de veras, auténticos, canonizables, si no, hemos fracasado. Santidad auténtica, sin paliativos, sin eufemismos, que llega hasta las últimas consecuencias, sin medianías, en plenitud de vocación, vivida de lleno. Qué palabras más bonitas. Y don Álvaro un día nos comentaba: meteos en la cabeza esta enseñanza de nuestro fundador. Hay que ser santos de altar y hay que pensar: esto es para mí, no solo para otros, para mí. Es una invitación que me dirige a mí con todas sus consecuencias. Voy a luchar procurando vivir heroicamente a pesar de mi miseria, con todas las virtudes, con perseverancia, con entrega. Siempre hemos de estar al pie del cañón, haga frío o haga calor, siempre. Y ser santo, vuelvo a leer a San José María, no es fácil, pero tampoco es difícil. Tampoco es difícil. Y ser santo es ser buen cristiano, es parecerse a Cristo. El que más se parece a Cristo, ese es más cristiano, es más Cristo, es más santo. Bueno, y entonces vamos terminando nuestra meditación. ¿Y qué propósitos hemos de ir sacando? Bueno, pues los deseos de transformarnos. Vemos entrar a Jesús en Jerusalén y los problemas que se encuentra, pero entra con esa ovación. Pero hemos de pedirle al Señor que nuestra ovación, nuestra bienvenida no sea de sentimientos pasajeros como lo fue para esa gente, porque pocos días después estaban crucificándolo. Bueno, había habido una transformación en ellos muy grande, quizá promovida, como sabemos, por los fariseos, quizá promovida por el dinero o por amenazas, en fin. El punto es que estuvieron gritando muy pronto: crucifícale, crucifícale. Señor, que yo no te traicione tan fácilmente, que yo te siga y que me entusiasme con ir por caminos de santidad, que me llene de ilusión. Los corderos entraban a Jerusalén 5 días antes de la Pascua, recordemos, ¿verdad? Y entonces, Jesús entró 5 días antes precisamente, y es el Cordero que ilumina la ciudad. Bueno, pues ya te decía, hagamos propósitos de crecimiento, de santidad, de entrega, de seguimiento íntimo de Cristo. Acaba de pasar la Semana Santa. Señor, yo te quiero recibir en mi corazón, pero quiero que permanezcas de modo estable en mí. Yo no quiero echarte, no quiero expulsarte. Y quiero pues ir logrando una transformación radical, no una transformación secundaria o una transformación parcial. Por lo tanto, habrá que preguntarse: ¿y mi vida, mi alma, mi tiempo, mis fuerzas son un espacio suyo? ¿Me dejo tomar por el Señor? ¿Me dejo gobernar por el Señor? ¿Es un reino suyo en mi interioridad? ¿Me ilumina el Cordero, la gloria del Señor? ¿No tiene reclamos contra mí?
Porque claro, en el Apocalipsis, como sabemos, reclama a las iglesias. Yo estoy siguiendo una predicación de Sara Fernández que es muy aleccionadora, que dice este autor, reclama a las ciudades. Recordemos a las 7 iglesias, solo una se salva, la de Filadelfia. Y a las demás reclama porque habían recibido a Dios y claro, como Jerusalén no se habían convertido, y les va diciendo, tengo contra ti que has perdido el fervor de la primera caridad. Que no tenga que decir el Señor esto para ti y para mí. Entonces, fijémonos en las virtudes: fe, esperanza y caridad. San José María, cada vez que levantaba la hostia santa en la Santa Misa, en la elevación, le pedía al Señor, adauge nobis fidem spem et caritatem, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Pero luego le pedimos fortaleza al Señor y le pedimos generosidad, porque sabemos que el Señor llegará tan dentro de mí como yo lo permita. Y entonces este es un problema que acaba siendo de generosidad y de entrega. Y pensemos en la pureza, y pensemos en la templanza, en fin, y en nuestras normas de piedad, porque la gracia llega a nosotros por los sacramentos, por la oración y por las buenas obras. Entonces pensemos en las normas de piedad. Piensa en tu misa bien vivida, en tu oración, en tu rosario, en fin, en tus exámenes de conciencia, porque todos tenemos que hacer exámenes de conciencia para entregarnos más al Señor. Y lo hacemos ordinariamente antes de la confesión, bueno, y en nuestras confesiones. Y luego, pues, en nuestra entrega, en nuestras buenas obras, en nuestro trabajo bien hecho, en nuestra vida de familia, en nuestra abnegación. ¿Se entiende eso? Que esa petición de San José María, Señor, ¿hasta cuándo me voy a convertir? Y le dice en el punto 122 de Forja, y así terminamos la meditación de la mano de María Santísima. Señor, que desde ahora sea otro, que no sea yo, sino aquel que tú deseas. O sea, la Jerusalén conquistada por el Señor. Que no te niegue nada de lo que me pidas, que sepa orar, que sepa sufrir, que nada me preocupe fuera de tu gloria, que sienta tu presencia de continuo, que ame al Padre, que te desea a ti, mi Jesús, en una permanente comunión, en una permanente unión, está diciendo, que el Espíritu Santo me encienda. Le pedimos al Señor, ure igne Sancti Spiritus, renes nostros et cor nostrum, enciende, Señor, nuestras entrañas y nuestros corazones, que vivamos tomados por el Espíritu Santo, iluminados por el Cordero, que seamos solamente tuyos y que la resurrección del Señor tenga en nosotros este fruto, que seamos como ese árbol del que habla el Señor, plantado a la vera del arroyo, que echa sus raíces allí en Cristo mismo, cuyas hojas siempre reverdecen y da fruto en tiempo oportuno. Santa María, en tus manos ponemos estos propósitos, ayúdanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este segundo ratito de oración considerando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en sí misma y en algunas consecuencias para nosotros. Claro, la resurrección envuelve toda la fe, cualifica la fe, le da la veracidad y la justificación de toda la predicación de nuestro Señor Jesucristo y de cada uno de sus actos. Él es el Rey triunfador que vuelve al Padre y consigue el perdón para todos nosotros. Pero cuando nos metemos nosotros en los relatos de la resurrección, nos encontramos con un hecho que supera la experiencia de los hombres y que, por supuesto, supera la experiencia de los que narran esos hechos, de los apóstoles, de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido los ha sobreexcedido. Démonos cuenta de que Jesús no ha vuelto al mundo de los vivos, a la vida humana normal, como en el caso de la resurrección de Lázaro, que Lázaro vuelve a vivir, a asumir sus obligaciones en la casa entre sus hermanas, o la hija de Jairo, que vuelve a ser la niña mimada de sus padres y queridísima, o como el hijo de la viuda de Naín, que era todo el encanto y toda la esperanza de aquella mujer, vuelve a la vida humana. Entonces, pero Jesús no. Jesús ha entrado en una vida distinta, en una vida nueva, ha entrado en la inmensidad divina y desde ahí se nos manifiesta a nosotros. Desde ahí vuelve a nosotros. El hecho de la resurrección, podemos verlo así, se suma al hecho imprevisto y desconcertante de la cruz. Recordemos que los apóstoles veían a Jesús como un profeta aclamado. En la anterior meditación hablábamos de la entrada de Jesús triunfante a Jerusalén. Y lo veían seguido por las multitudes, lo habían querido proclamar rey anteriormente. Era un profeta milagroso. Profeta significa maestro, es la primera acepción de la palabra profeta. Bueno, pues no se les podía imaginar que esa entrada triunfal en Jerusalén iba a acabar de esta manera. Y el hecho de la cruz y la muerte de Jesús en la cruz, una muerte dolorosísima, ignominiosa, como no podemos entender nosotros ahora, pues se les impone. Y ellos tienen que aceptarla, tienen que bajar la cabeza. Pues de la misma manera tienen que bajar la cabeza ante el hecho desconcertante de la resurrección, porque tienen que rendirse a la evidencia después de un titubeo asombroso inicial. Pero tienen que rendirse porque no imaginaban que Jesús iba a resucitar. O sea, Jesús resucitado, alguien que vivía en Dios y desde Dios se hace presente en el mundo, se hace presente entre los hombres, se hace presente entre aquellos hombres y entre aquellas mujeres, siendo ya no de este mundo. Así comenta el Papa Ratzinger, se explica la peculiaridad de las narraciones y de los testimonios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de sus apariciones, o sea, todo lo que se llama el Evangelio de la Resurrección, que va desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta a su ascensión a los cielos, incluyendo lógicamente la venida del Espíritu Santo, porque el don de Cristo
es el Espíritu Santo. Todo lo que padece Cristo es para darnos al Espíritu Santo, al santificador, que nos hace vivir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, llevar a la práctica su palabra. Bueno, pero decía, así se explica la peculiaridad de los testimonios de la resurrección, porque hablan de algo paradójico, de algo, decía ya, que los supera, y a la vez hablan de algo presente, absolutamente real, porque tienen delante a nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo dan testimonio de su autenticidad, pero reflejan su desconcierto, porque aquello lo supera. Para nosotros es más fácil, resulta más fácil deducir e inducir y entender, en la medida que se puede entender un misterio, la parte que se puede comprender, pero nos resulta más fácil, porque ya entendiéndolo desde atrás, porque vemos que es algo nuevo. Jesús, el resucitado, es algo único hasta el momento, es algo de una dimensión distinta y Él viene de una nueva existencia. O sea, que Dios ha creado una nueva realidad que une lo infinito con lo finito, lo terreno con lo celestial. Es importante, y ese es Jesús, ese punto de unión al que nos está llevando a nosotros, porque su resurrección es el preámbulo de nuestra resurrección, es el anuncio de nuestra resurrección futura, es la invitación a acudir a la casa del Padre, porque Él nos explica claramente, porque donde yo estoy, quiere Él, quiero yo, que estéis también vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, les dice en la última cena, si no, yo os lo hubiera dicho, y voy a prepararos un lugar. Bueno, pero continuemos pues, hablemos de las apariciones, porque Él es hombre como todos los hombres, pero veamos las apariciones, algunas. Recordemos la aparición a los discípulos de Emaús, que caminan con Él, pero no le reconocen. Y le reconocen tarde, hasta que da una seña muy clara. Al partir el pan, se entiende que Cristo consagra y que les da otra vez su cuerpo y su sangre. Entonces le reconocen en la comunión, al partir el pan. Pero es extraño que antes y toda esa conversación no le hayan reconocido. Hay algo de aquí, hay algo terreno en Jesús, mucho pues, pero también mucho de celestial, de esta vida y de la venidera. Recordemos a Tomás. Tomás tiene que tocar sus heridas. Si no meto mi mano en la llaga de su costado y mi dedo en la llaga de sus manos, no creeré. Claro, nosotros entendemos aquella situación de Tomás. Estaba superado, ya digo, por la cruz, el misterio de la cruz que se les ha impuesto, y por el misterio de la resurrección que ahora se les impone todavía más. Bueno, pero dice Lucas, cuando Jesús llega al cenáculo, aquella aparición donde están todos juntos, que los antiguos pintores representaban, porque los cenáculos eran habitaciones largas y angostas de viguería relativamente corta para los usos actuales y largas. Y entonces aparece Jesús por un lado, brillando sobre todo en las pinturas medievales, y los apóstoles como amontonados en el otro extremo, porque están admirados y superados y creen ver un fantasma. O sea, y no salen de su asombro cuando Él les dice que lo toquen, que vean sus llagas, que lo palpen, que soy yo, y los reprende, porque suben a vuestra cabeza esas dudas, esos pensamientos. Mirad que soy yo mismo.
palpadme, tocadme. Y entonces les pide algo de comer. Es decir, y ellos le dan pescado asado y demuestra su verdadera corporeidad comiendo. Cosa que hacían ellos a menudo con Jesús. Pero vayamos a María Magdalena, que recordemos, como nos dice San Juan, que ella se encuentra con aquellos ángeles, 2 ángeles, en el lugar donde habían puesto a Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les contesta: porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella sigue buscando a Jesús en el mundo de los muertos, y Jesús está vivo. Y como hubo dicho esto, se volvió para atrás y vio a Jesús de pie, pero no le reconoció, dice Juan. Y entonces Jesús le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella le responde, creyendo que era el guarda del huerto, del jardín, y le dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré, lo tomaré. Y entonces es Jesús quien toma una iniciativa más definitoria de aquel momento tan especial, porque pronuncia su nombre, María, y el eco de la voz de Cristo en su interioridad, que tiene tantas remembranzas para ellas, preciosas por supuesto, entonces le permiten reconocerlo. Ella, encarándose con él, le dijo en hebreo, explica Juan, Rabuni, que quiere decir maestro, en hebreo, Rabuni, y se ve que se tira a sus pies porque Jesús le dice: no me toques, pues todavía no he subido al Padre. Pero ya recuperada la fe de esta mujer, le dice: ve a mis hermanos. Es la primera vez que Jesús llama a hermanos a los apóstoles. Antes les ha llamado amigos. Ahora ya ha ganado la hermandad para los hombres. Nos ha hecho hijos adoptivos del mismo Padre Celestial. Y entonces dice: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero llega la mujer a contarles aquello, lo que ha visto, y no le creen. Por eso los de Emaús se van. No he presentado en orden de los evangelios estas apariciones. Pero lo que se observa también en la aparición del lago de Tiberíades, en la segunda pesca milagrosa, es interesantísimo, porque ellos en un primer momento no le reconocen. Cuando él pregunta: muchachos, ¿tenéis algo de comer? En realidad ese algo de comer es el pulmentarium. Ellos se metían al lago ordinariamente, pues era la costumbre, sin nada que comer, y después cogían los primeros pescados y los partían y hacían una especie de ceviche con vino y alguna especie más. Y eso es lo que comían, así de noche mientras pescaban. Y entonces pregunta Jesús: ¿tenéis algo de comer? Y dice: algo de pulmentarium. Al menos eso. Y no tienen nada. Y entonces le dice: echen la red a la derecha y encontraréis. Y echen la red a la derecha y encuentran peces. Y se sienten arrollados por un peso enorme, porque había mucha pesca. Y entonces Juan le reconoce, pero no a la primera. Es lo mismo. Primero es un desconocimiento o un no reconocimiento, y después hay un conocimiento, pero a través de unos signos racionalizados y pensados, sopesados. Es el Señor. Y entonces salen, pero sabemos que se tira al agua, y todos salen y sacan los pescados, y cuando llegan, Jesús tenía unos pescados en las brasas, y Jesús los invita a comer. Fíjate tú, otra vez, para demostrarles que está vivo. Los espíritus no comen. Y entonces Jesús les da de comer, y dice: ninguno, dice Juan, se atrevía a preguntarle:
quién era, porque sabían bien que era el Señor. Pero ¿por qué esa explicación? El mismo Papa Benedicto se lo pregunta. ¿Por qué? Si no es necesario decir eso cuando uno describe la presencia de una persona. ¿Es o no es Él? Pero Él era y al mismo tiempo superaba su ser, el momento y el lugar. Porque viene del cielo y está en el cielo, viene de un lugar fuera del tiempo y está en el tiempo. O sea, dice el Papa Benedicto, el modo de aparecer tiene la dialéctica del reconocer y el no reconocer. O sea, recordemos que entró al cenáculo estando las ventanas y las puertas cerradas. Entra fuera de las leyes del espacio y del tiempo. Tiene corporeidad, porque es cuerpo, pero al mismo tiempo tiene libertad completa. Sopesemos esto, ¿verdad? Porque a los hombres actuales nos cuesta creer. Estamos invitados por esta civilización nuestra que rechaza lo sobrenatural, lo trascendente con mucha facilidad y queremos sujetar todo a nuestro intelecto. Y eso, hombre, si ahí termina, está mal. Puede ser un buen comienzo, tener alguna duda, querer investigar sobre un punto, hombre, eso es plausible, pero quedarse sin solucionarlo, no. Pero sigamos con el Evangelio. Lucas, que se extiende en este tiempo del Evangelio de la resurrección, que se llama, dice que Jesús, o viene a decir que Jesús hace tres cosas cuando se aparece, cuando en ese tiempo de la resurrección. Aparece, habla y come junto a ellos. O sea, aparecer, hablar y comer. Aparecer, es decir, se muestra vivo. Aquellos hombres y mujeres que lo habían visto deshecho y lo habían visto tan rebajado y destruido en manos de sus enemigos, bueno, pues necesitaban verlo vivo. Aparece para que lo vean vivo y lo puedan tocar y estar con ellos. Lo primero es aparecer para mostrar que está vivo. Luego habla, o sea, los forma, refuerza los puntos capitales de su doctrina, de lo que les ha enseñado anteriormente, pone los puntos sobre las is, como decimos nosotros ahora, y claro, les da prioridades, los forma una vez más, el pedagogo divino que es Jesús. Y luego come con ellos. ¿Qué significa esto? Pues no podemos traducir la palabra de Lucas literalmente, porque él dice cenalizómenos. Cenalizómenos significa comer pan, comer sal. Y Lucas dice, y cenalizómenos, o sea, y comió sal. Pero ahora, al lenguaje moderno decía, comió con ellos. Pero ¿qué significa esto literalmente? Es que la sal era el sello de los pactos y alianzas del Medio Oriente. Y entonces, porque significaba pues sal, la prevención para la putrefacción, y el pan que daba la vida, larga vida al pacto, y con la sal no se corrompe. Entonces, y era algo normal en Jesús, porque recuerda, por poner un ejemplo, come antes de la pasión, la última cena, y ahí da la comunión. En ese comer hay muchos signos, y da la comunión, la íntima unión con Él. Y come después de la pasión, come sal, es decir, renueva y muestra que su comunión y su pacto con nosotros los hombres, con ellos y con nosotros, está vivo, que Él no nos dejará, que Él permanecerá con nosotros. O sea, que esto está confirmando el Jesús lo que ha hecho con tres acciones: aparecer,
hablar y comer juntos, comer sal. Bueno, pues con esto no se disipa el misterio, pero hace ver Jesús que sostiene su pacto, su alianza, y ellos entienden. Su pacto para una vida nueva, donde nos está esperando. Recordemos que en griego la palabra vida tiene la vida normal nuestra, es la natural, es la vida, la bios, la biología, la bioética, en fin. Pero existe otra palabra para decir la vida eterna, la vida celestial, y es Zoe. Ahora se ha vuelto, está de moda esto como nombre femenino en Estados Unidos, Zoe, con Z, Z-O-E. Entonces, Zoe, que es la vida actual, pero sin final. Es la vida comenzada que ya no termina. Y respecto a esta vida comenzada que ya no termina, quería yo añadir alguna reflexión interesante. Bueno, que a mí me parece muy interesante. Y es que Jesús nos ha dado pues sus riquezas. Ya decía antes en la primera meditación que nosotros podemos conseguir la gracia por los sacramentos. Bueno, como caminos normales, Dios puede dar sus dones a quien quiere y cuando quiere y como sea, pues ¿verdad? No tiene límites ni rutas establecidas. Pero lo ordinario son los sacramentos, la oración y las buenas obras. Y tenemos el sacramento del perdón, la confesión. ¿Cómo vamos a acceder a esa nueva vida? Si somos perdonados, si pedimos perdón y si confiamos en el perdón. San José María decía, lo más bello en la tierra es el perdón. Lo más bello en la tierra. Me pondría de rodillas, decía también, para pediros que os perdonéis, que os deis la mano, que os améis. Bueno, entonces, y Jesús pues va adelante. A mí se me ocurre que esta sería una de sus enseñanzas capitales en ese tiempo de la resurrección, del Evangelio de la resurrección. Recordemos que ahí le permite a Pedro reconciliarse, pero precisamente eso quería hablar para terminar la meditación. Iba a hablar de Judas y de Pedro. Recordemos que Judas le traiciona y Jesús dice aquello, ¿verdad?, de que el que moje su pan conmigo, ese es. Y cuando toma, volviendo a la última cena, el bocado, ese dice, entonces tras el bocado entró en él Satanás. Y lo que sucedió con Judas para Juan ya no es explicable psicológicamente, porque ha caído bajo el poder de otro. Y claro, ha roto la amistad con Jesús y ahora pues ha dejado su yugo suave y ligero y ha caído sobre un yugo terrible que lo esclaviza con unos poderes de mal. El hecho es que traiciona a Jesús y está bajo la intervención de otro poder al que le ha abierto las puertas. Y sin embargo, la luz que había proyectado la vida de Jesús y los años junto a Jesús todavía relumbra un poco en el alma de Judas, porque esa luz no se oscureció totalmente, dice el Papa Benedicto. Hay un primer paso hacia la conversión, porque él le dice a aquellos mandantes a los que le han pagado, ¿verdad?, 30 monedas de plata. He pecado, les dice,
a sus mandantes y trata de salvar a Jesús, les arroja a los pies el dinero. Entonces, todo lo puro y grande que había recibido de Jesús todavía brilla en él. Pero hay una segunda tragedia, que es que después de la traición ya no logra creer en el perdón. Y eso estoy hablando para terminar la meditación. Ese gran regalo que nos da Jesús para poderlo seguir y alcanzar el cielo, el perdón. Entonces Judas ya no logra creer en el perdón. Su arrepentimiento se convierte en desesperación. Ya no se ve más que a sí mismo y ve sus tinieblas y ya no ve la luz de Jesús. Esa luz que puede iluminar y puede superar incluso cualquier tiniebla de cualquier pecado. Y entonces de este modo nos hace ver Juan, que describe el modo equivocado del arrepentimiento de Judas, un arrepentimiento que ya no es capaz de esperar. Es un arrepentimiento sin esperanza, sin confianza en Dios. ¡Qué error! No es un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento tiene la certeza de la esperanza, que nace de la contemplación de la luz de la verdad del Salvador. Pero Juan concluye diciendo que en cuanto Judas tomó el bocado, salió y dice, era de noche. Y sale pues para entrar en la noche. Se marcha, dice el Papa Benedicto, de la luz hacia la oscuridad, hacia el poder de las tinieblas que se ha apoderado de él. Es un arrepentimiento que es desesperación y que ya no permite la conversión que es en base a la esperanza. Y para terminar, recordemos a Pedro, que Pedro tiene en la última cena dos conversaciones. La primera vez es cuando le dice, tú no me lavarás a mí los pies, y Jesús le fuerza para que se lave los pies, para que se deje lavar los pies. En realidad Pedro expresa lo que sentían todos en el corazón, y Jesús le fuerza a todos a dejarse servir. Bueno, pero hay otro segundo coloquio, cuando Jesús le dice que se va, y entonces él dice que lo va a acompañar, y dice Jesús, donde yo voy tú no puedes venir ahora, y entonces Pedro afirma que lo va a seguir aunque sea a costa de su vida. Y entonces Jesús le dice que antes de que cante el gallo 2 veces, él lo habrá negado 3 veces. Bueno, y entonces, pero en ambos coloquios entendemos que no podemos decir a Dios lo que tiene que hacer, sino que nosotros hemos de abrirnos y aceptar las cosas que Él nos manifiesta. Ese Dios que viene hasta nosotros y se pone a la altura nuestra, ¿verdad? Y decía ya anteriormente que Jesús a Pedro le permitió 3 veces afirmar su amor, como borrando las 3 negaciones de que pertenecía al grupo de los suyos. Simón, ¿me amas más que estos? Y Pedro, que afirma que sí, pero una segunda vez, ¿me amas más que estos? A la vez que le entrega sus ovejas y sus corderos, y Pedro dice que sí, y la tercera vez ya no puede, se rompe. Y dice una frase que utilizan muchas personas como jaculatoria, y San José María la enseñaba a utilizar como jaculatoria. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Claro, nosotros podemos pensar que Pedro logra volver a los caminos de Jesús a través de María Santísima, a la que volvió, y con ella, animado por nuestra Madre, consigue acercarse de nuevo a Jesús. Llega al cenáculo y recibe el alivio
y la seguridad del perdón de nuestra Madre. Por eso San José María decía, a Jesús se va y se vuelve, si se tiene la desgracia de haberse separado de Él, se va y se vuelve por María. Pero ves, toda esa riqueza de la resurrección del Señor, de la que hemos hablado al principio de la meditación, se concreta en el perdón para acogernos. Jesús los volvió a perdonar. Los estaba perdonando constantemente porque los apóstoles no acababan de acertar y comprender las enseñanzas de Jesús. Y les tiene que decir a veces, ¿y qué? ¿Tampoco vosotros habéis entendido? Y a los discípulos de Maús les dice, pero qué lerdos y tontos para entender lo que explican las Escrituras. Mira lo que les dice. Por supuesto que con cariño, pero les dice cosas así. Y ellos van entendiendo poco a poco. Pues entendamos el perdón. Y tantas parábolas que podríamos poner aquí y recordar, palabras de perdón de Jesús. Pero estas dos imágenes, esas dos enseñanzas que nos llegan por el comportamiento de Judas y de Pedro. Pedro no tuvo desesperación, tuvo deserción. Por eso puede volver. O sea, eso significa convertirse, volver. En el sentido griego y hebreo de la palabra, volver. Entonces, volvamos y confiemos en el perdón de Dios y aprovechemos el sacramento de la confesión tan a menudo como lo necesitemos. También puede ser un medio de dirección espiritual, fabuloso, estupendo. No lo olvidemos, confesémonos más, mejor y con más dolor y amor. Santa María, en tus manos ponemos los propósitos de este retiro espiritual del mes de abril. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches.